Buen día tengan todos ustedes, los saluda su servidor, el licenciado Martín Pérez Arévalo. Esta es la primera clase de este interesante curso de Derecho Laboral. Antes de entrar a materia, me pongo a sus órdenes en el grupo de WhatsApp, esto para solventar cualquier duda que se suscite en relación a los temas que analizaremos. En la presente unidad se abordarán temas relacionados con la construcción de la definición del derecho laboral, con algunos elementos que permitan descubrir su naturaleza y al mismo tiempo su división. Esto para conseguir un mejor aprendizaje. De la misma manera, veremos cómo ha ido evolucionando la normatividad laboral desde su inicio hasta la actualidad. También estudiaremos el fundamento constitucional y las disciplinas jurídicas relacionadas con el mencionado derecho laboral, el objeto, finalidad, naturaleza y alcances jurídicos de esta área. Luego entonces, el maestro Néstor de Buen Lozano, quien dice al respecto que el derecho del trabajo es un conjunto de normas relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de los servicios personales, y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego, mediante la realización de la justicia social. En síntesis, podemos decir que el derecho del trabajo es un conjunto de normas jurídicas y principios que rigen y regulan las relaciones obrero-patronales, individual y colectivo, y que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones del trabajo. Se debe entender conceptualmente al derecho laboral como ese conjunto de normas impero-atributivas que regulan las relaciones entre el trabajador y el patrón, tanto en su aspecto individual como colectivo, con el propósito de alcanzar un equilibrio social. De la misma manera, la primera idea, analizando este concepto, la primera idea del concepto plantea la regulación impero-atributiva entre el trabajador y el patrón. Esto quiere decir que en relación del trabajo de estos sujetos nace derechos y obligaciones recíprocos. Por ejemplo, el trabajador tiene el derecho de cobrar su salario por la prestación de su servicio, mientras que el patrón tiene el derecho de recibir el beneficio de esta labor por parte del trabajador y viceversa. Se está entonces en la misma posibilidad de derechos y obligaciones de los que intervienen en la relación de trabajo. La segunda idea dice que el trabajador, en base a la Ley Federal del Trabajo, es la persona física que presta un trabajo subordinado de manera personal, mientras que el patrón es la persona física o moral que se obliga al pago de un salario a cuenta de la prestación de este servicio personal subordinado. También hay que destacar aquí que no es el único concepto como tal que vamos a encontrar de derecho laboral o del derecho del trabajo, ya que diferentes doctrinarios señalan todos y cada uno sus propias definiciones. Todo concepto, innegablemente, tendrá siempre que ser construido por las características esenciales del derecho laboral, que son, en principio de cuentas, trabajador, patrón, prestaciones, derechos y obligaciones, relación laboral, y derechos sociales. Estos últimos son los promotores del equilibrio de las fuerzas productivas. A continuación, analizaremos los antecedentes históricos del derecho laboral.
comenzaremos con la colonia. Durante la colonia existieron las llamadas leyes indias. Estas leyes indias buscaban proteger a los indios americanos. En estas leyes se encuentran algunas disposiciones de mucho interés para el derecho del trabajo. Una de ellas es que van a asegurar que los indios reciban un salario. ¿Sí? Que los indios reciban un salario. Van a prohibir las tiendas de raya también. Y que tengan un mejor trato. Es importante resaltar que las leyes indias fueron los ordenamientos más importantes de los reyes católicos para la ayuda de los mismos de los indios, pero a fin de cuentas privó la idea de que las leyes debían obedecerse, pero no cumplirse. Si bien es cierto que estas leyes contenían disposiciones protectoras de indios, también lo es que eran una creación de los conquistadores y que en realidad existía una gran desigualdad en todos los aspectos entre el indio y el conquistador. En este contexto también, durante la colonia, existieron las llamadas ordenanzas. ¿Pero qué fueron las ordenanzas? Las ordenanzas fueron parte integrante de la reglamentación rigurosa de los oficios por medio de las ordenanzas de los gremios. ¿Qué fueron las ordenanzas de los gremios? Un sistema corporativo de la organización del trabajo. ¿Sí? Surge la pequeña burguesía industrial, representada por maestros y artesanos, en su mayoría peninsulares, quienes monopolizaban la producción de los oficiales y aprendices mestizos, indios y negros. Con el crecimiento de la producción y el aumento de la competencia debido a la destreza y habilidad de los indígenas, las corporaciones gremiales restringen la admisión de nuevos miembros, alargando los plazos para el aprendizaje y exámenes de oficiales, haciendo más difícil alcanzar un título de maestro. Con la misma mentalidad feudal, las corporaciones tomaron medidas para impedir los nuevos procedimientos de producción y la importación de productos elaborados, declarándose la lucha entre las corporaciones artesanales y comerciales. En la colonia existieron gremios regulados por las ordenanzas, y tanto estas como la organización gremial fueron instituciones que controlaban mejor la actividad de los hombres, bajo el marco de un gobierno absolutista. La disminución de la producción en beneficio de los comerciantes de España, las citadas ordenanzas otorgaban a los maestros una cierta autonomía para elaborar las reglamentaciones complementarias. Asimismo, el 8 de junio de 1813, desaparecen los gremios por la declaración de la ley que lleva este nombre. Ley del 8 de junio de 1813. En el decreto constitucional de Apatzingán se estableció en el artículo 38 que ningún género de cultura, industria o comercio podía ser prohibido a los ciudadanos, exceptuando todos los que formaban parte de la subsistencia pública. Aquí se observa la influencia
del sistema liberal en el cual se encontraba don José María Morelos, principal inspirador de ese decreto constitucional de gran sentido humanista. Ahora bien, ya analizamos el antecedente histórico del derecho laboral durante la colonia. México independiente. Dentro de un marco de ideas individualistas, defensoras de la propiedad privada y de un sistema económico liberal, fue imposible el reconocimiento del derecho del trabajo por parte del Congreso Constituyente. Ahora bien, el constituyente Ignacio Ramírez pugnó porque se legislara para evitar la miseria y el dolor de los trabajadores, que estos recibieran un salario justo y participaran de los beneficios de la producción, idea antecesora de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. En contra de Ignacio Ramírez se encuentra Ignacio L. Vallarta, con un pensamiento liberal en contra de lo sostenido por Ramírez. Este dijo que la industria en nuestro país estaba en pañales y si se trataba de proteger al trabajador, se estaba arruinando a la industria que apenas estaba en su nacimiento. Aquí estuvo el gran error de Ignacio Ramírez. No hablaba de detener el desarrollo del país únicamente, de dar protección al trabajador, cosa que no obstaculizaba la marcha de la industria. Pero se impuso Vallarta y no se volvió a discutir la proposición de Ignacio Ramírez porque decía Vallarta que estas cuestiones no pueden entrar en la Constitución, sino que son problemas que deben dejarse en las leyes reglamentarias. El padre de la patria, Miguel Hidalgo, comenzó un movimiento con el objetivo de independizarnos de la colonia española. Pero don José María Morelos, don José María Morelos, quien al continuar el movimiento iniciado por Hidalgo, lo transformó y lo encauzó hacia la verdadera liberación de México, es decir, una revolución democrática. Asimismo, sentó las bases fundamentales para estructurar el naciente Estado mexicano con 23 puntos constitucionales, ¿sí? En el punto número 12 de estos 23, en el punto número 12, José María Morelos y Pavón, ¿sí?, plasma su concepto de la justicia social cuando solicita, primero, que se aumente el jornal del pobre; segundo, que mejore sus costumbres; y tercero, que aleje su ignorancia, la rapiña y el hurto. La época post-independiente siguió regulándose por los ordenamientos jurídicos de la colonia, como las leyes de Indias, que ya analizamos, las 7 partidas y la novísima recopilación. No se conocía el derecho del trabajo, los trabajadores continuaron en las mismas condiciones y además resintieron los resultados de la crisis política, social y económica de la Guerra de Independencia. Ahora analizaremos dos de los movimientos sociales en materia laboral que marcaron y dieron una pauta, ¿sí?, al nacimiento como tal del derecho laboral.
¿sí? Este acontecimiento o este movimiento son las huelgas de Cananea y de Río Blanco. En las huelgas de Cananea, esto tiene su precedente, sucedió dentro de 1910 en lo que se denominaba el Porfiriato, que fue nombrado así por la dictadura del presidente constitucional Porfirio Díaz y que a la postre desencadenaría una lucha revolucionaria la más sanguinaria que ha tenido México. Asimismo, vamos a analizar desde ese punto de vista y con ese antecedente histórico a la huelga de Cananea, ¿sí? Y a la huelga de Río Blanco. La huelga de Cananea, ¿sí? fue como tal la exigencia de los trabajadores por la obtención de mejores salarios. En principio, ¿sí? De la misma manera solicitaban la eliminación de privilegios Estos privilegios los tenían las personas norteamericanas por parte de la empresa donde se elaboraban. Sin embargo, la huelga fue aplastada con lujo de violencia con la intervención de tropas norteamericanas. El segundo suceso fueron las huelgas de Río Blanco. Estas huelgas fue un movimiento de la industria textil que surgió en Puebla. ¿Por qué se originó esta huelga de Río Blanco? ¿Por qué? Dentro de la industria textil en Puebla, ¿sí?, se realizó un reglamento de fábrica que pisaba los derechos de libertad y la dignidad de los trabajadores. Pero también, desafortunadamente, dicha huelga no tuvo resultados relevantes, ya que los patrones de la industria decretaron un paro general y el entonces presidente Porfirio Díaz, lejos de remediar el conflicto ante la presión de los trabajadores, apoyó a los empresarios y solo accedió a prohibir el trabajo de los menores de 7 años. ¿Sí? En este contexto, estos movimientos fueron influenciados por las ideas de Ricardo Flores Magón. En ese mismo año de 1906 se publicó el Manifiesto y Programa del Partido Liberal, presidido por Ricardo Flores Magón, en el cual se analizó la situación del país en esa época, las condiciones de los obreros y campesinos. Se propusieron reformas de fondo a los programas políticos, agrarios y de trabajo. Contiene además principios e instituciones que fueron consagrados en la Declaración de los Derechos Sociales de la Constitución de 1917. ¿Sí? Posteriormente, otro de los antecedentes históricos del derecho laboral es la creación de la Casa del Obrero Mundial. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió a mediados de 1912. ¿Qué es lo que pasó? Un pequeño grupo de trabajadores mexicanos y unos cuantos activistas extranjeros formaron la COM, ¿sí?, Casa del Obrero Mundial. Inició como un centro de reunión obrero. En este centro de reunión obrero
¿sí? Los trabajadores de diversas actividades productivas disertaban sus respectivos problemas y al hacerlo fortalecían la conciencia de la clase obrera. Al identificar los rasgos comunes entre los trabajadores y sus diversas actividades, es decir, se convirtió en un centro de concientización basada en la escuela racionalista. Abierto a cualquiera que estuviera interesado en la superación de los trabajadores para exterminar la ignorancia del proletariado. Con el paso de los días, la COM fue reconocida como el principal centro de organización sindical a nivel nacional y en consecuencia facilitó el crecimiento de la fuerza del proletariado mexicano. Una de sus principales acciones fue la primera marcha obrera por las calles de la Ciudad de México. ¿Cuándo sucedió esto? Fue el 1 de mayo de 1913, ¿sí? Acto con el cual buscaba conmemorar a los mártires de Chicago de 1887. Sin embargo, un año después de esto, el presidente Victoriano Huerta la clausuró al considerar perjudicial por su creciente activismo sindical y postura crítica. Aún así, fue mucho tiempo en el cual se mantuvo cerrada la COM, ya que en la entrada de los constitucionalistas a la Ciudad de México, a mediados de agosto de 1914, reabrió sus puertas, influyendo en las cuestiones políticas y ejerciendo una marcada presión a los siguientes gobiernos, al impulsar importantes reformas legislativas en materia laboral y obviamente la inclusión constitucional de esta materia. Ahora bien, posterior a esto, vamos a analizar lo referente en nuestra materia a la Revolución Mexicana. Sí. En este sentido existieron latifundistas, ¿sí? Estos latifundistas. Estos latifundistas crearon las llamadas tiendas de raya. ¿Pero qué eran las tiendas de raya? Las tiendas de raya, ¿sí?, eran aquellos lugares en los cuales se les daba un crédito a los trabajadores y se les pagaba en relación a su trabajo, pero con mercancías, ¿sí? ¿Quiénes eran los propietarios de esas tiendas de raya? Los latifundistas, ¿sí? Entonces, los trabajadores quedaban endeudados y a la vez comprometidos con los latifundistas. Además, este sistema conseguía que los trabajadores adquirieran tal cantidad de crédito que quedaban endeudados de por vida. Este sistema, junto con otras prácticas que eran comunes en la época, como la contratación por engaño o la adquisición de una deuda inexistente, poco a poco fueron hartando a la población y sirvieron para que el pueblo se levantara en armas contra el sistema. Legalmente hablando, pocas veces se aplicaba el derecho dentro de las haciendas, donde los trabajadores eran vistos como esclavos u objetos propiedad de los patrones, generándose prácticamente una especie de feudalismo o esclavismo. Por toda esta situación, a partir de 1906, empezaron a surgir algunos movimientos obreros, como por ejemplo las huelgas de Cananea y de Río Blanco, mismas que ya analizamos anteriormente, de las cuales serían reprimidas por el gobierno mediante el uso de la fuerza militar. En 1908, la situación política del país, que ya se encontraba en estado crítico, se alborotó aún más al darse a conocer una entrevista que realizara el periodista James al entonces presidente Porfirio Díaz,
Esto sucedió el 18 de febrero de 1908, en donde el presidente Porfirio Díaz aseguraba que ya había llegado el momento de que el pueblo seleccionara y cambiara su gobierno, formándose en consecuencia diversos grupos antireeleccionistas en todo el país, siendo quizá el más importante el encabezado por Francisco I. Madero. Así surgieron varios partidos políticos, algunos a favor del actual gobierno y otros completamente en contra. Sin embargo, el presidente Díaz se postuló nuevamente para la presidencia de la República, lo que originó el descontento de la población, estallando así la Revolución Mexicana, ¿sí? Pero como ya sabemos, alcanzaría su punto cumbre en 1917 con la promulgación de la Constitución Mexicana. ¿Sí? Que en su artículo 123 reguló la materia laboral a efecto de evitar el retorno de las prácticas lascivas de antaño. En las condiciones sociales, políticas y económicas antes narradas, se desarrolló el derecho laboral al amparo de la desigualdad y de una batalla campal por el poder sobre los medios de producción. De esta manera, concluimos así la primera clase de nuestro curso. Que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente clase.